Sí, ya está. Sí, está. Alumno, buenos días. Prendan su cámara. Buenos días, profe. Buenos días, alumno. Prendan su cámara como corresponde. Espinosa. Buenos días, profe. Buenos días, alumna. Buenos días, Marcos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Buenos días. Buenas, profe. Buenos días, Nelson. Buenos días. Tronco, buenos Profe, días. buenos Buenos días. profe, buenos días. Buenos días, alumno. Prendan su cámara. Ascoy, buenos días. Miñope, buenos días. Seña, buenos días. Prendemos nuestra cámara como corresponde. Calderón, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Juanca, buenos días. Buenos días, profesor. Matías Susurriaga, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, alumno. Buenos días, profesor. Sosa, buenos días. Ajuelo, buenos días. Prendan su cámara, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Siempre manteniendo la formalidad del caso en la clase, por si acaso, con su polo, su casaca del colegio. Alonso, buenos días. Adriana, buenos días. Lucero, buenos días. Por lo del colegio feliz. Valeria, buenos días. Rosales, buenos días. Zapata, buenos días. Bruno, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días, alumna. Annelise, buenos días. Gonzalo, buenos días. Muy bien, jóvenes. Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a empezar la reunión con la clase de razonamiento matemático. Antes de empezar el tema propiamente dicho, jóvenes, sería importante que me copien lo que va a corresponder a esta unidad. O sea, tenemos ahí entonces un par de minutos para copiar el curso, el año, profesor, segundo bimestre, tercera unidad. Los temas que vamos a ver son sumas notables, razonamiento inductivo, ordenamiento lineal y circular. ¿Okay? Son los temas que corresponden a esta parte. Entonces, un par de minutos, copien su cuaderno. ¿Lo va a subir a Blender, no, profe? Sí, lo voy a subir, pero de todas maneras... ¿Lo va a subir a Blender? Sí, lo voy a subir, pero de todas maneras copien un par de minutos para que ya lo tenga en la mano, ¿ok? Ya, un par de minutos nada más. Fundamentalmente, segundo bimestre... Yo lo hago impreso, profe. ¿Perdón? Yo lo hago impreso. Ya, bueno. Siempre debemos tener nuestro cuaderno ordenado, jóvenes, por cursos, para que de esa manera se nos haga más fácil estudiar. Ya sabes que el orden es un factor importante para el aprendizaje de las diversas materias. Yo mezclo todo desordenado. En cambio, cuando voy teniendo orden en un cuaderno, aritmética, álgebra, geometría, física, RM, todo, entonces ya tengo todo ordenadito, ya sé cómo voy avanzando los temas. Esa es la formalidad que siempre debemos tener, ¿ok? Para más adelante, de la misma manera va a ser en la universidad también. En la universidad por ciclo se lleva a veces 5 cursos, 6 cursos, entonces se va teniendo ese orden para que de esa manera podamos avanzar, ¿ok?
Bien, vamos a empezar entonces el primer tema, que va a ser la parte de sumas notables. Suma notable. ¿Qué va a consistir la suma notable? A ver. Las sumas notables. A continuación presentamos los resultados de qué? Los resultados de lo siguiente. Por ejemplo, suma notable. Presentamos lo siguiente. A ver, tenemos acá entonces la presentación de la suma notable. Las sumas notables son sumas que nosotros de repente ya hemos visto, de series conocidas debido a la recurrencia de los ejercicios que ya hemos visto. Entonces, de repente es un tema que ya nosotros lo hemos tocado y que de repente vamos a recordar básicamente, ¿no? Por ejemplo, número 1 dice, suma de los n primeros números naturales positivos. Entonces tenemos acá 1 más 2, así hasta más n. La suma de estos números se calcula como n por n más 1 sobre 2, siempre. En cada una de las sumas notables, n representa el número de términos, el número de términos. 2. A ver, ¿qué tenemos acá? Suma de los n primeros números pares positivos. 2 más 4 más 6 hasta 2n. El último número siempre se comparará a 2n, jóvenes. De tal manera que en esta parte, cuando yo tenga esto, ¿no es cierto? Que vamos a tener que la suma se va a calcular como n por n más 1. Pero n, por ejemplo, si acá llegara a 80, n no vale 80. N va a ser la 80 entre 2, o sea, 2n será igual a 80. O sea que tenemos que tener presente que para aplicar la fórmula n por n más 1, el 80 que está acá no va a ser n, va a ser la mitad, 40. N será 40. Ya. Suma de los primeros números impares positivos. Ya está. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta el último que será 2n menos 1. El último número impar siempre se va a comparar a 2n menos 1. ¿Ok? El último número, entonces, jóvenes, siempre se va a comparar a 2n menos 1. Profe, si esto fuera 97, entonces 2n menos 1 será igual a 97, de donde n va a ser igual a 49. Entonces, ¿cómo se calcula la suma de los n primeros números impares positivos? Se calcula como n elevado al cuadrado. Pero n al cuadrado tenemos que ver que es justamente, ¿qué cosa? Que n al cuadrado es de esta parte que me sale, que no es 97, ¿ah? Que no es 97 porque 2n menos 1 tenemos que comparar a 97. Bien. Veamos. Siguiente, a ver. A ver, veamos siguiente. En el siguiente dice, suma de los, tenemos suma de los primeros números naturales positivos al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n al cuadrado. Perfecto. ¿Cómo se calcula esta suma? Esta suma, sí, caballeros, no es tan fácil la fórmula. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de todo esto se calcula como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ahora, acá sí, el último que termina viene a ser el valor de n, ¿ok? De tal manera que ahí sí la fórmula es un poquito más extensa. Quinto, suma de los n primeros naturales positivos elevados al cubo. 1 al cubo,
2 al cubo, 3 al cubo, más n al cubo. Entonces, ¿cómo se calcula esta suma? Esta suma se calcula n por n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado, donde en este caso también el último número que termina será el valor de n, ¿ok? No hay problema entonces en la suma de los n primeros números naturales elevados al cubo. Veamos. Tenemos ahora la suma de los primeros productos binarios. Acá sí tenemos, por ejemplo, que algunas sumas notables se pueden presentar de repente con esta característica, jóvenes. Voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener acá 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, o sea, el consecutivo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Binario, producto binario. Y n por n más 1 será, la suma de todo esto será n por n más 1 por n más 2 sobre 3. O sea, va subiendo, ¿no? Va subiendo. N por n más 1 por n más 2 sobre 3. Suma de los primeros productos binarios. Tengo acá, a ver, 1 por 2 por 3, 2 por 3 por 4. Y así, productos ternarios. Hasta esto. ¿Cómo sale? N por n más 1 por n más 2 por n más 3 sobre 4. Otra suma notable, cuando yo tenga, por ejemplo, suma de potencias consecutivas de un número. ¿Ok? Suma de potencia consecutiva de un número. A la 1, al cuadrado, al cubo, hasta más a la n. Entonces esto será a multiplicado por a a la n menos 1 sobre a menos 1. Suma de las inversas de los productos de números consecutivos de 2 en 2. A ver, 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, hasta llegar a 1 sobre n más 1, será n sobre n más 1. N sobre n más 1. Y tenemos acá suma de las inversas de los productos de números consecutivos de 3 en 3. 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, hasta llegar a 1 por n más 1 por n más 2. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula esta suma? También esta suma ya no es relativamente tan sencillo, ¿no? Será n por n más 3 sobre 4 por n más 1 por n más 2. Bien. Con esta presentación de las fórmulas, vamos a ver los ejercicios correspondientes a la parte de sumas notables. Veamos ejercicio número 1. ¿Qué dice? A ver. Tenemos 1 más 2 más 4 más 256. ¿Está bien? Entonces, aplicaremos la fórmula que dice, ¿no es cierto? A partir de acá, dejamos el 1, tengo 2 por 2 elevado a la octava menos 1, 2 menos 1, ¿está bien? Y tendremos acá, ¿qué cosa? Vamos a tener esta relación. Entonces, tendremos que ver que acá voy a tener así, a ver, 2 a la octava menos 1 multiplicado por 2 más 1, ¿no? A ver, ¿cuánto sale 2 a la octava es? ¿Cuánto? 256. 256, ¿correcto? Perfecto. Menos 1. 2 a la octava menos 1 sería 256 menos 1. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. 2 a la 7, 128. 2 a la octava, 256 menos 1, 255. Por 2 sería 510. 510 más 1 sería 511. La respuesta sería 511. ¿Ok? Ya, estamos aplicando acá. Debería ser la fórmula a la n menos 1 sobre a menos 1. Ya. Ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2 tenemos 2 más 4 más 6 más 8 hasta más R. Pero esa suma ya me lo dan que vale 702, pero esto de acá es la suma de ¿quién? La suma de los
n primeros números pares positivos. ¿Cómo se calcula? N por n más 1. Pero en vez de ser n, está siendo r. Entonces será r por r más 1. Esto lo desdoblamos en dos factores. 26 por 27. ¿De dónde r va a salir cuánto? 26. Entonces el truco acá también es que este número grandazo lo descomponemos en dos productos que sean consecutivos, porque acá tengo r por r más 1, jóvenes. Por lo tanto, tenemos que justamente hacer ese criterio. O sea, justamente desdoblamos en 2 y de ahí deducimos que r vale 26. Perfecto. Vamos al problema número 3. A ver, en el problema 3 que tenemos lo siguiente. Tenemos 9 al cubo, 18 al cubo, 27 al cubo, 36 al cubo, hasta 288 elevado al cubo. Entonces, para aplicar la fórmula de la suma al cubo, yo necesito partir del 1, ¿ah? O sea, yo no puedo partir del 2 o del 3. Yo tengo que completar para aplicar la fórmula del número elevado al cubo, tengo que partir por el 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Factorizamos 9 al cubo a todos. Al factorizar 9 al cubo a todos, jóvenes, me queda 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta 32 al cubo. Ah, ya. Se me facilitó acá entonces, ¿ves? Tengo la suma de los números elevados al cubo, que ¿cómo se calcula? N por n más 1 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. Pero en este caso n vale 32. Luego será 32 por 33 sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado, y todo por 9 elevado al cubo. Sería 81 por 9, ¿está bien? 729. Y ese 729 hay que multiplicar, caballero, por este número que es grande, ¿no? Sería 16 por 33 elevado al cuadrado. Aproximadamente sale este valor, ¿ok? Número 4. Veamos. A ver, en la número 4. ¿Qué dice? Calcular el valor de Q. Pero Q, ¿cómo viene expresado? Es 3 al cuadrado por 4, 4 al cuadrado por 4, 5 al cuadrado por 6, y así, 30 al cuadrado por 31. Entonces, de acá a priori en realidad va a ser un poco fastidioso, ¿no? Porque yo ¿cómo voy a sumar? Entonces, ¿cuál es el criterio acá? A ver, sacamos los que están al cuadrado. 3 al cuadrado, me quedaría ¿cuánto acá? 3 más 1, 4. 4 al cuadrado, me quedaría 4 más 1, 5. 5 al cuadrado fuera, me quedaría 5 más 1. Y así hasta tener 30 al cuadrado fuera, me quedaría 30 más 1. Entonces, al momento de multiplicar, tengo 3 al cubo más 3 al cuadrado. 4 al cubo más 4 al cuadrado. 5 al cubo y así hasta que llego al final, ¿no? 30 al cubo más 30 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Tengo 3 al cubo, 4 al cubo, 5 al cubo, hasta 30 al cubo. Una suma. Y otra suma tengo 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta 30 al cuadrado. Pero no puedo aplicar la fórmula directamente. ¿Por qué? Porque me falta 1 al cubo más 2 al cubo, que lo completo. Al completar, estoy aplicando acá la fórmula, pero he completado ¿qué cosa? 1 al cubo y 2 al cubo. Como he agregado, tengo que sacarlo, ¿correcto? Tengo que sacarlo, acá lo estoy sacando. De igual manera, como voy a hacer la suma de los 30 primeros números elevados al cuadrado, ¿qué me faltó acá? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo completo y aplico la fórmula n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, donde n vale 30. Pero acá que he completado, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Quitarlo, pues. Tengo que quitar 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Correcto? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Está bien? Estamos quitando lo que hemos puesto. Profe, ¿y dónde está lo que he puesto? ¿Ah? Lo que he puesto ya está acá en la fórmula. Porque he puesto 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cubo más 2 al cubo, ya lo puse acá, ya está en la fórmula.
Desarrollando, jóvenes, va a salir aproximadamente 225.666. Pero entonces, eso era el truquito acá, darle la forma, ¿ok? Ya. Veamos ahora ejercicio de la página 12. Veamos. A ver, ¿qué dice? Dice lo siguiente. A ver, calcula la suma de la siguiente expresión. Acá tenemos 2, 6, 12, 20. Yo no puedo tomar que son los números pares. ¿Ah? No puedo tomar que son los números pares porque del 12 está pasando al 6. Del 6 está pasando al 12. Yo no puedo hacer 2 por 3, 6 por 2. No, no puedo cambiar. Entonces esto tiene un orden, ¿ve? ¿Cuál es? Ah, ya. Esto es 1 por 2. Esto es 2 por 3. Esto es 3 por 4. Y así. Hasta llegar a 42 por 43. Y entonces esto será el producto de n por n más 1 por n más 2 sobre 3, ¿correcto? 42 por 43 por 44 entre 3. Entonces, acá vamos a sacar tercios, así que tú quieres tercia 1, tercia acá sería 1, tercia sería 4. Entonces, multiplicamos. Multiplicando aproximadamente 26.488. ¿Ok? Pero hay que acomodar acá, ¿de acuerdo a la suma que se presenta? ¿Ok? Ya. Vamos al problema número 2. A ver, joven. Problema número 2. En el problema número 2, ¿qué tengo? Calcula el valor de la siguiente serie. 12 al cubo, 13 al cubo, 14 al cubo, hasta 30 al cubo. Entonces, para aplicar la fórmula, yo necesito completar del 1 al 11. O sea, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 11 al cubo necesito completar para aplicar la fórmula. ¿Ves? Pero como voy a completar del 1 hasta el 11 al cubo, le he sumado, tengo que quitarle. Acá le estoy quitando. Para que no se altere, porque si no se alteraría la resolución. Luego, tengo 1 al cubo hasta 11 al cubo y voy a quitar 1 al cubo hasta 11 al cubo. ¿Ok? Tengo la suma de los 30 primeros números elevados al cubo. 30 por 31 sobre 2 elevado al cuadrado. Y aquí tengo los 11 primeros números elevados al cubo. 11 por 2 sobre 2 elevados al cuadrado, pero con signo menos acá. Operando, sale aproximadamente 211.869. ¿Ok? Ya. Entonces, acá no puedo meter la fórmula directamente. Agrego del 1 al 11 y quito del 1 al 11 elevado al cubo. Lo que agrego me da esta expresión y lo que quito está acá. Y ahí aplicamos la fórmula para cada uno de ellos. Pasamos al problema número 3. A ver. Pasamos al problema número 3. En el problema 3 que tenemos, jóvenes, tenemos una suma de una serie, pero que está en decimal. Entonces, una forma es multiplicar por 10, por ejemplo, le damos S o M cualquiera, o lo divido, saco 1 sobre 10, porque 1 sobre 10 me da 0,1, 3 sobre 10 me da 0,3, 5 sobre 10, y entonces saco 1 sobre 10 a todo, y me queda 1 más 3 más 5 hasta 161. ¿Esto qué cosa es? La suma de los n primeros números impares. Como tenemos ahí la suma de los n primeros números impares, el último término se compara con 2n menos 1. 2n menos 1, 161. Se va al otro lado, 2n igual a 162. N vale 81. Entonces, la suma de esto será n al cuadrado, que será 81 al cuadrado sobre 10. Pero 81 al cuadrado aproximadamente sale 6.561.
como está dividido entre 10, sale 656,1. ¿Ve? Entonces, en este caso, había que darle la formalidad de pasarlo a número entero para no estar trabajando. Si usted desea, también lo puede hacer con decimal, pero un poquito, de repente, más fastidiosito, ¿no? Con el decimal. Pero lo puede hacer, no hay ningún problema. Ejercicio número 4. A ver, veamos. En el ejercicio 4 dice, ¿qué tenemos ahí? 81, 100, 121, 144 hasta 2116. Ya. Entonces, tratamos de darle la forma. Esto es lo que es importante que ustedes desarrollen, jóvenes. Que acá directamente no va a salir. Que en ningún examen de admisión te van a dar, hijito lindo, todo ya está hecho para que tú hagas nomás. No. Usted tiene que darle la forma y tiene que agregar lo que falta, así, como en este caso. 9 al cuadrado, 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 121, 12 al cuadrado, 144, hasta llegar a este número. Y usted relaciona, ¿ok? Usted relaciona esta expresión, jóvenes. Esta expresión, a ver, un número que termine en 6, ya puede ser, a ver, usted le busca, pues, 36, 46, y da justo para 46, perfecto. Pero yo no puedo aplicar la fórmula acá. No puedo aplicar la fórmula acá, porque para aplicar la fórmula, una vez más, tiene que partir del 1, tanto para el cuadrado como para el cubo. Entonces le completo. Acá, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿hasta cuánto? Hasta 8 al cuadrado, hasta que siga hasta el 46, ¿ves? Completo. Pero como he agregado esto, tengo que quitar. Tiene que completar. Tiene que completar, ¿ok? Como tiene que completar, entonces tengo que sacar, pues. Lo que completo tengo que sacar, para que no se altere el problema. Y entonces acá sí ya tengo ya, para aplicar la fórmula que dice n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, donde n viene a ser 46. 46 por 47, porque es 1 más, porque la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. n46, 47, esto será el doble de esto más 1, 93 sobre 6. Y tengo que quitarle esto. Tengo que quitarle esto, que también será n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Perfecto. Entonces, haciendo la operación respectiva, jóvenes, nos sale aproximadamente 33.307. Pero lo que a mí me interesa es cómo usted le da forma, porque esta parte ya es aplicar la fórmula nada más y operar de forma adecuada, que acá hay que darle la forma. Y al darse cuenta que te falta, completa los valores que te falta y sacas esos valores para que no se altere el problema. ¿Okay? En eso consiste. Veamos. Ejercicio número 5. En el ejercicio 5 dice, si la suma de 40 números enteros consecutivos es 980, tenemos una primera suma. La suma de los 40, no me dicen los primeros, 40 números consecutivos nada más. Tendré A más 1, A más 2, hasta A más 39, están los 40, ¿ves? 40 números, sale 980. Acá tendré 40 veces A, más 1, más 2, más 3, hasta 39. Es igual a 980. Entonces, haciendo esta suma, ¿correcto? Que es la suma de los n primeros números naturales, y pasando al otro lado a restar, me sale 40 igual a 200, A vale 5. Luego dice, ¿cuál es la suma de los siguientes números consecutivos? O sea que los otros, ¿no? Como yo terminé acá, ahora voy a tener, ¿qué cosa? A más 40, porque terminé en 39, A más 41, hasta A más 79. Tendré 9 veces, perdón, de nuevo tendré 40 veces A, más 41, más 42, hasta 79. Correcto. Entonces, jóvenes, ¿qué te voy a tener acá? Voy a tener que sumando, observe, voy a tener suma de 1 más suma de 2, tendré 80 veces A,
más 1 más 2 más 39 hasta el 79. Aplico lo que dice acá 79 por 80 sobre 2, que es esta suma, y 80 por 5 porque ya calculé el valor de 5. Y la suma 1 vale ¿cuánto? Vale 980. Entonces, desarrollando, la suma 2 vale 2580. Vamos al problema número 6. En el problema 6, veamos, ¿qué dice? Calcula el valor de la siguiente serie, pero acá tengo 1, 1 en base 2, 2, 2 en base 3, 3, 3 en base 4, 4, y así sucesivamente hay 30 sumando. Pero observe acá, al hacer el desarrollo tendré 1 por 2 más 1. Acá tendré 2 por 3 más 2. Acá tendré 3 por 4 más 3. Y así hasta que llegaré al último, 30 por 3 más 30. ¿Ok? Ya es. Luego, observa lo que se da. 1 por 2 más 2 por 3, 30 por 31. ¿Ok? Ya está. Entonces, jóvenes, y más lo que me va a salir acá la suma de estos números, ¿ves? 1 más 2 más 3, porque me está 1, me quedó acá 2 y acá 3, hasta 30, ¿ves? Entonces, jóvenes, tenemos esta resolución, ¿está bien? Que sería 30 por 31 por 32. Y acá voy a tener 30 por este valor que aparece acá, ¿ok? Este valor que aparece acá, sobre 2. Entonces, acá debe decir 30 por 31, acá se ha pasado 81 sobre 2. Desarrollando esto aproximadamente sale 10.386. A ver, problema 7. Dice, S1, S2, S3, S20, la suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética, cuyos primeros términos son iguales a 1 y sus razones son 1, 5, 3, 5, 7 respectivamente. Calcula S1 más S2 más S hasta 20, la suma de los 20. Perfecto. Y entonces dice, la suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética. Muy bien. Entonces, al hacer la suma, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, ¿no? Cuyos primeros son términos iguales a 1 y sus razones son 1. Entonces, será de esta manera, ¿no? 2 más 19 entre 2. Estamos aplicando la suma de la serie aritmética, ¿correcto? Primer término, acá tendremos número de términos, menos 1 por la razón, ¿correcto? Y acá también igual, ¿ves? O sea, la razón va variando. Acá la razón era 1, acá la razón es 3, acá será 5, pero el número de términos sigue siendo 19 hasta llegar al último, multiplicado por la cantidad de términos, que sería 20, ¿ves? 20 términos. Entonces, en este desarrollo, tendré 20 por 1, ¿está bien? Tendré acá 19 medios, que estaría factorizado a todos, por 1 más 3 más 5 hasta 39, multiplicado todo esto por 20. Pero esta es la suma de los n primeros números impares, ¿no? De aquí me saldría que 2n más 1, 2n menos 1 sería 39, y esto sería igual, n sería igual a 20, ¿no? Por eso que acá n saldría 20 elevado al cuadrado, nada más. 19 por 20 al cuadrado sobre 2. Multiplicado por 20, aproximadamente sale 76.400. El problema número 8 está referido a una suma de números elevados al cuadrado. Entonces, los números elevados al cuadrado tendría 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. En este caso, la fórmula para la suma sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por eso aparece acá n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces acá podemos desarrollar de la mejor forma, ¿no? Saco acá mitad 3, mitad 10, tercia 1, tercia 7.
y tendría 70 por 41. Entonces 70 por 41 sería 2870, que sería la parte la parte operativa en la parte de la respuesta. Entonces, la parte de, por si acaso, si usted lo tiene su texto, en el texto que está viniendo, el primer tema que está ahí ya lo hemos desarrollado, por eso estamos haciendo sumas notables. En el primer bimestre lo hemos desarrollado ya la parte de series aritméticas y series geométricas. Entonces ahora la parte de suma notable. Entonces para resolver el problema de este ejercicio, en primer lugar, caballero, hay que tener la fórmula a la mano. Si no tenemos la fórmula a la mano, va a ser difícil desarrollar. ¿Por qué? Porque es recurrente la fórmula. Entonces, una de las formas de ir grabando la fórmula es escribiendo, ¿no? Usted escribe 1 más 2 más 3 más n, la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Luego escribe 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n, la fórmula es n por n más 1. Luego escribes 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta 2n menos 1, la fórmula es n cuadrado. Luego usted va escribiendo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta n elevado al cuadrado, la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y así sucesivamente, si yo tengo 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo, hasta n al cubo, será n por n más 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Las fundamentales y los que realmente se aplican con mayor frecuencia. Ahora, ¿cómo eso se va a grabar? En la medida que usted lo escriba, jóvenes. Tantas veces usted lo escriba. Usted esas fórmulas no lo va a grabar leyendo. Ya les he dado, es la técnica. No le puedo ya poner una varita, una regla en la cabeza y que eso automáticamente se meta al cerebro o se quede grabado. La única forma es la forma recurrente de hacerlo. No hay. Y en los exámenes de admisión normalmente no se lo van a dar, ni a un costado, ni entre paréntesis. Por lo tanto, esas fórmulas sí lo tenemos que llevar, porque se aplica para RM, a veces en algunos casos se aplica para álgebra, en algunos casos se aplica también para aritmética. Por lo tanto, es la idea. Para este tema, entonces, nosotros lo que debemos tener presente es tener la fórmula a la mano. Ahora, en el primer bimestre hay jóvenes que han enviado su tarea a la plataforma con mayor recurrencia, lo cual quiere decir que van a tener mayor nota. Eso sí es una verdad. Yo veo que un alumno ha enviado 3, 4 tareas, ¿no es cierto? 5 tareas. Ese alumno va a tener más notas, jóvenes, que con respecto a uno que ha enviado una tarea, 2 tareas o 3 tareas. Eso es justo. Yo siempre les he dicho, el alumno que tiene un esfuerzo mayor tiene que tener una nota también mayor. Como hay algunos alumnos que de repente diciendo no tengo la presión presencial, entonces no envío nada. Entonces, pues, jóvenes, tenemos que ser responsables. Ya les he dicho, a partir de esta altura, a partir de esta edad, 4º año de secundaria, 5º año y más adelante en superior, yo no voy a necesitar a mi papá que esté a mi costado o a mi mamá que esté a mi costado para decirme, hijo, haz tus tareas, hijo, tiene que resolver problemas porque tiene que dar tu examen en la universidad o tiene que hacer esto. Desde aquí ya nos vamos formando como jóvenes conscientes. Está bien, sin perder la adolescencia, sin perder la rebeldía, sin perder la actividad propia de ser jóvenes. Pero la responsabilidad es la parte más importante. La responsabilidad de ustedes es asumir. ¿Quieres ser profesional joven, 21, 22 años? Cuando tú eres profesional, un ingeniero a esa edad, vas a dirigir personas con 40 o 30 años o de repente 50 años. Y entonces tú tienes que tener la madurez desde ahora para poder dirigir a esas personas. Entonces, pues jóvenes, desde acá, entonces siempre les he dado unos consejos saludables, porque el tiempo no espera, el tiempo avanza sin que uno se dé cuenta. Y sin darte cuenta, más adelante tendrás presente lo que yo estoy diciendo cuando yo sea profesional joven y te des cuenta con esa responsabilidad. Porque ya cuando tú eres profesional, tú eres el que decide, ¿entiendes? Y por lo tanto, desde ahora vamos asumiendo ese reto de que no tengo que estar esperando a alguien que esté a mi atrás para yo cumplir con mi responsabilidad de mis tareas, de mis obligaciones, ¿ok? Entonces, a partir de hoy día, que empezamos el segundo bimestre, la tercera unidad, espero que todos y cada uno de ustedes me envíen sus tareas para yo estar calificando y puedan tener mejor nota, ¿ok? Muy bien. Eso ha sido la clase por hoy día, jóvenes. Nos estaremos viendo en la próxima clase.
Muy bien, cuídense todos. Muy buenos días con todos. Nos vemos. ¿Ok?